¿Por qué trascenderme? ¿Qué es trascender? Y saber esto, ¿de qué me sirve? Bienvenidos sean todos a nuestro podcast Trascenderme, un espacio que he creado especialmente para cada uno de ustedes, con mucho cariño y mucha dedicación, para básicamente compartirles mi humilde opinión sobre ciertos aspectos de la vida, así como ciertas experiencias que he tenido, y finalmente las reflexiones que saco de ellas y de distintos aspectos. En este primer episodio lo que espero es transmitirles cuál es el propósito de un podcast como este. Y también espero que cada uno vea por qué es que elegí este nombre de entre muchos otros que había. Para eso voy a usar una historia personal y finalmente espero que cada uno de ustedes encuentre su propio significado dentro de esta palabra. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Este es mi podcast para Trascenderme, un espacio en el que me descubro paso a paso y veo cómo mi vida tiene propósito, significado y trascendencia. Soy Fernanda Córdoba, ahora estudiante de psicología, y hoy los invito a compartir este episodio conmigo. Bien, primero vamos a tratar de entender qué significa trascender. Según la Real Academia Española, hay 3 definiciones y la primera nos dice que es empezar a hacer conocido algo que estaba oculto. La segunda es extenderse los efectos de una cosa a otras, que básicamente significa generar cierto impacto en distintos aspectos de la vida o personas. Y finalmente nos dice que también es ir más allá o sobrepasar cierto límite. Entendiendo esto, lo podríamos resumir en que se trata de que nosotros vayamos mucho más allá de lo que somos. Asimismo, nos habla sobre extender esa influencia que tenemos, especialmente creo en otras personas. Y finalmente, también nos habla de descubrir, de sacar a la luz ciertas cosas que preferíamos que se queden en las sombras. ¿Y por qué trascenderme? Seguramente se lo preguntan, el por qué le tenemos que agregar el me a la palabra. Bien. Esto tiene que ver con uno de los primeros retos que yo afronté al hacer este podcast y era en generar un nombre que no solamente sea memorable o que sea muy atractivo, sino que también quería que refleje cuál era la esencia de este podcast, cuál era el significado que yo necesitaba que en cada uno de los episodios reluzca. Cuando escucho la palabra trascender, no sé por qué, pero me viene a la mente la idea de que ayudemos o impactemos a otras personas. Es como que la definición me hace ver las cosas hacia afuera. Sin embargo, también yo creo que antes que hacer algo afuera, primero ese impacto debería ser visto y hecho en nosotros mismos. Cuando le coloco el me a la palabra, lo que hago es volver esta definición como un poco más personal, como algo más propio, más para mí. Y es que cuando nosotros somos más allá de lo que creemos que podemos ser y hacer, y también cuando descubrimos esos aspectos de nuestra vida que tal vez son positivos o negativos, pero asimismo los aceptamos, creo que esto de verdad es lo que nos hace mejores personas y lo más auténticas que podemos ser. Es aquí cuando creo que hemos encontrado la clave para ser plenos con nosotros, con esta persona que somos ahora y con la vida que tenemos en este momento. Y también creo que cuando uno se siente tan pleno consigo mismo, es aquí cuando de verdad podemos llegar a calar en esos corazones o tal vez las vidas de otras personas. En otras palabras, lo que trato de decirles es que si tratamos de trascender en el resto, antes debemos haber hecho como que ese acto de bondad con nosotros mismos. Y para poder aportar al menos con un pequeño granito de arena en otros, definitivamente debemos hacer ese acto primero en nosotros mismos y así les vamos a brindar lo mejor de nosotros al resto, para que tal vez se sientan un poquito mejor. Ahora, vale aclarar que esta mejoría y tal vez esta solidaridad hacia los demás no es un camino lineal, tampoco es el más sencillo. Sin embargo, paso a paso sí podemos llegar
a mejorar y a trascender, como digo, en otras personas, así como en nosotros mismos, pero cada quien a su propio ritmo. Ok, y aunque ahora estoy ligando un poco esta definición con el nombre del podcast, ya les digo que la palabra para mí tiene mucho más significado del que creen. Y esto básicamente tiene que ver con una experiencia que pasé hace unos meses, así como la experiencia que estoy viviendo ahorita y también muchas cosas que yo vivía tiempo atrás. Lo que sucedió fue que estuve en un accidente de tránsito el día 3 de marzo de este año, del año 2024. Aquí es donde vamos a comenzar con la historia personal que les había mencionado al principio. Básicamente eran mis vacaciones. Dentro de más o menos 1 o 2 semanas iba a volver a la universidad. Y para esto mis padres deciden hacer un almuerzo especial, por lo que salimos a un lugar que está a unas horas de mi casa. Cuando volvíamos de este almuerzo especial, yo estaba como que somnolienta y esto me suele pasar muy seguido en los viajes porque así es como que lo sobrellevo mucho mejor. Y estaba sentada detrás del sitio del conductor. Mi padre estaba bastante cansado y accidentalmente él choca con un tráiler y justamente la parte más dañada es el lado en el que yo estaba sentada. Mis padres se salvaron gracias a las bolsas de aire del auto y mi hermanito menor, aunque tiene una cicatriz de la cabecita a la frente y en ese momento él tenía un esguince en el pie, no queda gravemente herido. Lo que había pasado es que yo había quedado inmediatamente inconsciente tras el golpe y me llevan en ambulancia hacia otra ciudad. Luego de esto yo me quedo en la unidad de cuidados intensivos en UCI alrededor de 1 semana y además de esto mi familia empieza a recibir noticias que eran un poco desafortunadas porque les daban un informe médico que decía diagnóstico reservado. Por lo tanto, podría decirles que estuve en un estado bastante grave e incierto, pero yo sinceramente no tenía una idea muy clara de qué es lo que había pasado. Dentro de UCI, lo único que yo recuerdo es como que flashes de luz. Me parece que esto sucede 5 días después del accidente porque por un momento escucho la voz de mi madre. Yo le pregunto a ella, ¿qué fecha es? ¿Qué día? Y ella me responde primero como que el nombre del día de la semana, pero después me dice, estamos 8 de marzo. Y yo simplemente luego volver a ver todo oscuro. Ahora, no sé si esto fue antes o después de esa fecha. Como les digo, yo realmente no estaba consciente, pero tuve como que ciertos momentos en los que dije otras palabras. Ahora me parecen tal vez momentos un poco hasta graciosos. Uno de ellos me parece que era con una enfermera que pasaba a mi costado y me decía, tú eres una chica a la que le gusta dormir mucho, ¿no? Y yo solo recuerdo decir como que, sí, y luego, pum, o sea, desaparecer otra vez. Y finalmente hubo otro momento en que había una señora que se estaba quejando, tal vez de dolor o no lo sé, pero decía como, y yo la escuchaba y en ese momento lo único que sale de mi boca es decir, señora, todos queremos dormir, por favor no haga mucho ruido, pero no recuerdo haber visto absolutamente nada, solamente como digo esos flashes. Ahora que lo recuerdo sinceramente me parece hasta inconsciente, pero como digo yo no tenía ni idea de cuál era la situación que estaba ocurriendo en ese momento. El 12 de marzo, que coincidentemente es mi cumpleaños, es el día en que finalmente yo sí abro por completo mis ojos. Estaba sentada en la cama de esta clínica con una sutura que pasaba por mi frente, mi ojo y mi mejilla izquierda. No sé si se puede ver tan claramente la cicatriz, pero creo que sí. Además de esa sutura tan evidente en ese momento, me cuentan poco a poco que mi rostro había sufrido una fractura, es decir, que los huesos de mi carita se habían roto en la parte izquierda.
Y también me contaron que el piso de mi ojo se había caído. Esto me lo dice especialmente el doctor, pero yo como que no tengo mucha idea de esto. Y a pesar de que esta información me la dieron poco a poco, sinceramente, yo no podía entrar en cuenta en cómo es que algo tan grave nos había pasado a toda mi familia y especialmente que me había pasado a mí. A la vez, cuando mis familiares me contaban un poco cómo es que vivieron esta experiencia, yo sinceramente no terminaba de comprender al 100% porque yo no había estado ahí. Yo no había visto, no había oído y tampoco no había sentido nada, nada de lo que ellos me estaban contando. Ahora seguramente varios se preguntan, ok, tu historia está muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con el nombre de Trascenderme? Y tranquilos porque ya voy a llegar a esa parte. Como ya les había mencionado, esta salida creí que iba a ser como muchas otras. En realidad creí que tendría en algún momento ese punto de retorno a tu casa, en el que pues yo llevaría mi vida de manera tan normal, ¿no? Pensé que volvería a mi rutina, pensé que volvería a la universidad y definitivamente a todas las cosas que ya tenía planeadas. Pero saben, ocurre que en realidad antes de este accidente existía una chica muy distinta a la que hoy ven enfrente de esta cámara. Aunque desde afuera mucha gente que me conoce tal vez me veía como una chica bastante alegre, optimista, también muy dedicada, responsable, independiente y también bastante positiva. En realidad, detrás de estas cortinas era otra la persona que existía. Yo sinceramente me sentía sin rumbo y como les digo, yo no me quería para nada. A veces yo no entendía por qué es que seguía con vida y tampoco me encontraba sentido alguno. Al menos a mi vida no le encontraba ningún sentido. Y solamente continuaba como con este camino, con lo que debía cumplir, con lo que se supone que debía hacer para ese momento y esa etapa de mi vida. Yo era una chica sin ganas de esforzarse por hacer las cosas que más amaba. También tenía ansiedad, un trastorno alimenticio, en ocasiones episodios de depresión. Tenía una autoestima además bastante baja y una confianza por debajo de los suelos. Y también tenía problemas familiares, así como muchos momentos de aislamiento, pero sobre todo aislamiento de mi familia. Básicamente sentí que yo no era importante para nadie y mucho menos para mí misma. Sin embargo, tras escuchar a mi familia sobre lo que sintió al verme tan grave, cuando ellos me comentan que me vieron herida, yo de verdad me puse acá a reflexionar en si todo eso que yo venía pensando o pasando era tan cierto como yo creía, si de verdad es que yo era tan intrascendente. Mi hermano menor me vio justamente con la carita llena de sangre. Esta sangre cubría la herida, entonces él en ese momento no ve, imagino, la abertura que tuvo la cicatriz. Me comenta además que él, a pesar de su esguince, intenta sacarme del auto y que yo me quejaba de dolor en el hospital cuando empezaron a suturarme, pero yo sinceramente no recuerdo nada de este momento. Mi madre ya me comenta que en el camino, mientras ella estaba en la ambulancia y el viaje, bueno, de donde yo vivo hasta Lima son 8 horas, en ese viaje ella no era capaz de voltear para verme. Asimismo, la clínica tenía como un poco inquieta a mi familia porque no les daban grandes datos sobre mi estado. En realidad, digamos que no tenían ellos tampoco la certeza de si es que yo podría moverme, si es que yo podría pensar o tal vez hablar e incluso ver. Y bueno, además de esto, también escuché que otras personas fuera de mi familia se habían sentido tan mal por lo que me había pasado que llegaron a no solamente llorar, sino superar ciertas actividades personales que tenían. Tengo el testimonio de 2 personas que sintieron como su hermanita mayor tal vez podía desaparecer. Y ya les digo yo que no tengo hermanas, lo único que tengo son 2 hermanos. Por lo tanto,
Esto también me chocó bastante. Repito, yo luego de escuchar tantas historias detrás, me puse a reflexionar en si de verdad era tan cierto que yo era intrascendente. De verdad, un día como muchos otros, para mí en algún momento simplemente se apagó la luz. Solamente recuerdo negro y para mí también esto como un vacío en donde finalmente yo solo me fui, o al menos eso, como digo, es lo que yo sentí. La verdad es que pensando en todo esto me hace ver cómo es que la vida puede cambiar en tan solo un instante. Tantas cosas que pasaban a mi alrededor, mientras otros tal vez esperaban que a mí no me pase lo peor. Aquí es donde yo me pregunto a mí misma, ¿así es que así se siente morir? Había deseado muchas veces morir. Había deseado simplemente dejar de existir y cuando finalmente creo que esto de alguna manera se cumplió, aquí es cuando me di cuenta de cuánto es lo que yo dejaba atrás, cómo es que dejaba atrás todo lo que había vivido. Y seguramente dentro de eso estaban las cosas más bonitas y alegres que haya experimentado, pero también, como les dije, estaban todas esas cosas dolorosas y difíciles por las que también yo venía pasando y finalmente me decía, qué loco cómo voy a dejar este mundo con simplemente la manera en que he vivido. Es verdad, alguna vez yo pensé en que simplemente sería esa persona que crecería, que tal vez tendría un trabajo, incluyendo tal vez a una familia y finalmente que en algún momento ya no existiría, pero hoy sinceramente no creo que nuestra vida sea tan simple como eso. De verdad creo que pasamos todo tipo de experiencias, buenas y malas, a pesar de que en estos momentos duros podamos sentir dolor o hasta que no tenemos más fuerzas para seguir adelante, también pienso que mientras de verdad sigamos vivos, finalmente solamente somos nosotros los que vamos a decidir qué hacer con cada uno de los instantes de nuestra vida. Solamente nosotros somos quienes pueden decidir finalmente cómo es que queremos vivir y no las personas que nos rodean o las circunstancias que nos ocurren. Estas de acá no son las que nos van a definir. Cada uno de ustedes lidia con batallas y con momentos muy difíciles en sus vidas, pero créanme también cuando les digo que somos mucho más allá, que vamos mucho más allá de todo esto que nos ocurre. Podemos hacer de cada circunstancia lo mejor que puede hacer, con todo nuestro intento para que sea así. Porque es cierto que yo no puedo cambiar las cosas que ocurren fuera de mí, a mi alrededor, pero sí puedo mejorar día a día, momento a momento. Y puedo también descubrir más e impactar en esa persona que vive todo el tiempo conmigo, yo. Lo que les quiero decir es que finalmente solo nosotros vamos a decidir cómo es que queremos responder a todo esto. Si es que queremos seguir creciendo y aprendiendo o simplemente sobreviviendo a las circunstancias. Cada desafío y cada obstáculo en verdad son oportunidades para que ustedes descubran cuáles son sus verdaderas fortalezas y para que también noten esa capacidad que solamente ustedes tienen para transformarse a sí mismos. Es así que nosotros podemos encontrarle un mayor significado a nuestras vidas, no solamente, como dije, para impactar o dejar una huella en los demás, sino para dejar especialmente una huella en nosotros mismos, con nosotros mismos. Porque al final del camino solo importa lo que hicimos con esta única oportunidad que tuvimos. Y espero que todos elijan, como les dije en la definición, revelar primero todo lo que está oculto en ustedes, también expandir ese impacto en otros, así como en distintos aspectos de su vida. Y espero que quieran y puedan ir más allá de sus propios límites, de esos límites que uno mismo a veces se impone. Esto se los dice a alguien que encontró el significado de esta palabra tan importante,
porque en realidad anduvo sin rumbo por mucho, mucho tiempo. Y hoy simplemente sabe que tiene esta oportunidad para vivir la mejor vida que ella pueda y que ella desee. Si finalmente yo voy a ser trascendente en mi vida, esto va a ser porque yo he decidido que sea así, a pesar de que las circunstancias no sean perfectas siempre. He decidido que me voy a hacer una persona importante para mí misma sobre todo, y si es posible también importante para la vida del resto de las personas. A ustedes los animo justamente a lo mismo, a que reflexionen sobre sus vidas, sobre su historia, sobre todos esos momentos tal vez difíciles, esos retos que han tenido y también sobre esos logros y esos momentos tan bellos. Espero también que decidan seguir avanzando, no solamente para ser mejor, ¿no? Tal vez a nivel profesional, como algunos pensamos, sino para como personas sentirse cada día mejor. Y es verdad, yo lo sé, no siempre vamos a estar alegres, pero por favor valoren y disfruten cada uno de sus días y háganla lo más bonita que puedan para ustedes mismos, para que un día ustedes se miren y digan: estoy orgulloso, orgullosa, feliz de lo que he construido, a pesar de que no fuera perfecto. Todos mis pasos para cada vez volverme, como digo, esa mejor persona, todos esos pasos son valiosos y trascendentes. Porque sí, créanme que no siempre es sencillo, pero definitivamente es muy valioso ese intento. Al intentarlo es que podemos ver mucho más claro cómo es que nosotros terminamos trascendiendo en nosotros mismos. Bueno, este es el final de nuestro primer episodio. Me alegra haberles podido compartir no solamente la experiencia que yo viví, sino también esa pequeña reflexión que hice a partir de ella. Y espero que la palabra realmente sea tan especial para ustedes como lo es para mí. Por eso es que de paso los invito a preguntarse a ustedes mismos: ¿qué significa trascenderme para mí y para mi vida? Me alegra que hayan llegado hasta aquí conmigo. A la distancia les mando mucho, mucho amor a través de la pantalla. Definitivamente amaría que compartan este podcast a más personas para que llegue no solamente a sus corazones, sino para que crezcamos todos juntos. También asegúrense de darle like y de suscribirse para no perderse ningún episodio. Y finalmente déjenme recordarles que su vida y cada uno de ustedes es y siempre será trascendente. Besos.